En una pequeña área de Cuba, localizada en la provincia de Pinar del Río, en el distrito conocido como Vuelta Abajo, es donde se produce la hoja del mejor tabaco del mundo, notable por su exquisito aroma y característico color. Es el tabaco habano, término que se aplica a todo el tabaco producido en la isla de Cuba, cuyas peculiares cualidades le han proporcionado un fiel y seguro mercado mundial a lo largo de su existencia. El tabaco, junto con el azúcar, son los protagonistas más importantes de la historia de Cuba. Son productos vegetales del mismo país y el mismo clima, pero las sorprendentes diferencias entre ambas producciones se reflejan en la historia del pueblo cubano desde su misma formación étnica hasta su contextura social, sus peripecias políticas y sus relaciones internacionales. El tabaco es una planta solanácea, de olor fuerte, originaria de América, que en circunstancias favorables puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y que contiene un alcaloide venenoso llamado nicotina. La Nicotiana tabacum es la planta que proporciona la hoja que, curada y preparada, sirve para ser fumada, masticada o aspirada en polvo. Su reproducción se efectúa por medio de sus diminutas semillas y dentro de cada variedad e incluso del mismo tabaco, cada planta y aun cada hoja tiene su calidad singular. Del tabaco lo verdaderamente importante no es su tallo ni su fruto, sino sus hojas, materia prima con la que se elabora el verdadero cigarro. Eran muchas, y a veces nada simples ni elementales, las técnicas con las que los indios usaban el tabaco, tanto fumándolo en pipa o cigarro, aspirándolo en polvo, o en cocimientos, tisanas y ungüentos. El tabaco era tenido por los indios como una planta medicinal y no hay cronista de Indias que no aluda a esta característica. Pero también lo consideraban como una planta sagrada, seguramente a causa de sus cualidades estimulantes y tóxicas. El uso religioso del tabaco más frecuente era la ofrenda propiciatoria a los dioses en forma de sahumerios o fumando colectivamente un cigarro. En el pueblo indio, el tabaco formaba parte de su mitología, de su religión, de su magia, de su medicina, de sus ceremonias tribales, de sus estímulos colectivos y de sus costumbres públicas y privadas. Los europeos conocieron el tabaco en el primer viaje de Colón, cuando Luis de Torres y Rodrigo de Jerez vieron fumar a un grupo de indios en el transcurso de una expedición de exploración a las comarcas interiores de la isla de Cuba. Sin embargo, fueron los negros, antes que los blancos, quienes adoptaron el uso del tabaco que vieron en los indios. Ya en los primeros años del siglo XVI se había generalizado el hábito de fumar entre la población negra no solo del nuevo continente, sino también de Europa y de África. La primera transculturización del tabaco americano se produce precisamente entre los esclavos negros, que lo incorporarán profunda y duraderamente a sus ritos tradicionales, a sus danzas y costumbres. Nasako sangkan kanima, ana unto wemba. Allí va arriba, ven cama. Allí va arriba, ven cama. Son cañón así. Son cañón así. Ey, afarawaso, macarawaso, mutasia chequende que mozón gobón y yamba aire. En cabra en Kiko. Barofia ta fimere mo condondo agua. Endo cuando minuco, ara coruquara eso a.
En Kikwa, Arofia. Aguara cacique que mozongo guiamba. Cue, chavia, bocongo machere. Cue, chavia, bocongo machere. Cue, chavia, bocongo machere. Cue, yo, bocongo machere. Cue, chavia, bocongo machere. Bocongo machere. Cue, chavia, bocongo machere. Chavia, bocongo machere. Este paso del tabaco de los indios a los negros fue facilitado por la común situación de servidumbre en que se encontraban ambos grupos con respecto a los blancos, pero también porque los negros podían comprender más fácilmente su sentido religioso, su significado mágico y ritual. En la sociedad española, al revés que en el resto de los países europeos, la propagación del uso del tabaco se produjo de abajo a arriba, pues el tabaco tuvo su primera acogida entre los esclavos y la gente del mar. A pesar de los dicterios contra el hábito de fumar y la consideración del tabaco como invento diabólico, ya a la mitad del siglo XVI, los pobladores cristianos se habían aficionado a él hasta el punto de seleccionar semillas para su cultivo y hacer de la planta prodigiosa de los indios un hábito cotidiano, una granjería provechosa y un gran comercio transmarítimo. Ya sea como tabaco torcido en forma de cigarro, o picado para la pipa o el cigarrillo, usado como rapé para ser aspirado, o prensado para mascar, la hoja de la planta americana alcanzaría una extraordinaria popularidad que solo ha decaído cuando, avanzado el siglo XX, se han hecho patentes los efectos nocivos de su consumo. El sabor, el color y el olor de un cigarro depende no solo de que esté hecho de verdadero tabaco, sino de la región que lo produjo, del año de su cosecha, del abono que se dio a la vega, de las condiciones de su cultivo, de sus fermentaciones, de la escogida de la hoja, de su capa, de su tripa, de su liga, de su torcido, de su humedad, de su envase, de un transporte adecuado, de la manera de encenderlo y del modo de fumarlo. El cultivo del tabaco es uno de los más difíciles del mundo y necesita una técnica depurada. Desde que se siembran sus semillas hasta que se presenta el producto acabado en el mercado, la característica fundamental de todos los procesos, que llegan a alcanzar la cifra de 92 operaciones distintas,
es la selección y el cuidado minucioso que el hombre pone en cada operación. El suelo de las vegas tabaqueras ha de ser, además de arenoso y con buen drenaje, concienzudamente preparado y abonado por la mano del hombre. La planta, una vez trasplantada del semillero a la parcela definitiva en donde desarrollará su ciclo vital, necesita delicados cuidados hasta que alcanza la plenitud de su desarrollo, momento en que se procede al desbotonamiento de la misma, operación que tiene por objeto frenar el crecimiento de su tronco a fin de conseguir un mayor desarrollo de sus hojas y una mejora de la calidad de las mismas. He venido al Cuajaní para el tabaco cantarle. He venido al Cuajaní para el tabaco cantarle y ya al oyente explicarle cómo eso me gusta a mí. Cuando era pequeño vi a mi padre absorber el humo. Y mira si lo consumo, que hasta cuando está lloviendo rayo un fósforo y enciendo el tabaco que me fumo. El cultivo del tabaco requiere un ciclo anual de constante faena a cargo de personal muy especializado. Esto, y el hecho de que la vega es un fundo pequeño, ha propiciado que la explotación de la tierra se ejecute a base de pequeños grupos familiares. Por ello, el núcleo veguero fue siempre libre y blanco, porque el tabaco atrajo un tipo de inmigración española, preferentemente canaria, que se mezcló con los restos de los antiguos guajiros. Todavía hoy, en el reparto de la población cubana, se puede observar una mayor densidad de población negra en las comarcas azucareras frente a las regiones tabaqueras de predominio blanco. La zafra tabacalera en su punto culminante marcha con paso gigante con calidad de primera. La tierra vuelta bajera produce más cada día. Manifestando alegría los que en ella trabajamos, porque entre más produzcamos, más crece la economía. La recolección del tabaco comienza después de 52 días de haber sido sembrada la planta. La corta se realiza a mano con una herramienta afilada como un bisturí, comenzando por extraerle a la planta 2 o 3 hojas de la parte inferior. La operación se realiza 4 veces hasta dejar que las 2 últimas hojas maduren en la planta para después recogerlas. La primera recolección se hace con la hoja totalmente verde y después se continúa ascendiendo en la corta de hojas progresivamente más maduras debido a que una misma planta produce hojas de diferentes calidades y fortalezas.
Si las hojas están destinadas a las tripas del cigarro, se cortarán por mancuernas, es decir, por parejas unidas por un pequeño tallo. La corta de las hojas se realiza al mediodía para que el calor del sol, una vez cortadas y extendidas boca abajo, contribuya a marchitarlas y les quite el último resto de humedad superficial. Benita, ¿te es mejor seguir la misma que luego empatar al medio? Lo que yo estoy zurda. Es más fácil. Pero la lucha por la posesión de las tierras de los tabacales fue muy dura para el pequeño agricultor de Las Vegas. ¿De dónde? La pelea entre el veguero y el gran hacendado ganadero fue muy desigual, y solo el hecho de que el tabaco cubano representaba una gran renta para la monarquía española obligó a los grandes terratenientes a respetar las vegas tabaqueras. Pese a todas las condenas que recibió el hábito de fumar, el Estado se dio cuenta desde el principio del comercio del tabaco de la fuente de ingresos que de él podía derivarse, y a partir de la mitad del siglo XVII se estableció en España el estanco del tabaco, es decir, el monopolio de la venta del tabaco administrado directamente por la corona o bien arrendado a particulares. El elevado rendimiento del estanco del tabaco era consecuencia de la facilidad para controlar su ingreso en la península y del aumento progresivo que experimentaba su consumo. Los intentos de suprimir este estanco chocaron siempre con la oposición de la hacienda pública, que todavía lo consideraba en 1838 como la mejor y más saneada renta que poseía el Estado. De hecho, el estanco del tabaco ha sobrevivido hasta la actualidad y todavía se conocen popularmente con el nombre de estancos los puntos de venta de tabaco en España. Ponga arriba, ponga abajo. Ponga abajo. Aprieta. Aprieta para allá. Naturalmente no fue el Estado el único que se dio cuenta de la rentabilidad que podía proporcionar el comercio del tabaco. Simultáneamente a la implantación del estanco nació el contrabando como defensa ante el afán recaudatorio de la corona. El tabaco ha sido siempre materia propicia para el contrabando, por su alta remuneración respecto al riesgo asumido, por ser mercancía de gran valor y a la vez de escaso volumen, por su facilidad para el transporte y la ocultación,
y por la tolerancia social hacia su práctica. El término contrabando se comenzó a usar en castellano por los mismos años que el tabaco fue estancado. Y aunque el contrabando puede realizarse con muchos productos, con ninguno se ha practicado tanto como con el tabaco. En España el contrabando llegó a ser una institución y por las serranías y costas de la península se constituyó en un modo habitual de vivir fuera de la ley, en una forma específica de bandolerismo. Por ahí. Venga. Sacando más y yo te puedo. Va para arriba. Ven. Sube para arriba. Coge esto. Llega para arriba. Vale. No, está ahí, así no. Corre para acá para el izquierdo. Sube. Sube tú. Pega, pégalo. Vale, vale. Venga. Cerca de los tabacales se encuentran las casas de secado, a donde se trasladan las hojas a medida que se van recolectando. Ensartado con un hilo fino pero fuerte, se coloca en cujes de madera y se ubica en la parte superior. A medida que se va resecando el tabaco, se van bajando los cujes a la parte inferior, de tal forma que al iniciarse el desamarre de las hojas, cuando se haya alcanzado el grado de curación óptimo, los primeros tabacos introducidos en la casa de secado serán los primeros en ser trasladados a los procesos de curación y fermentación. En esta etapa de la manipulación del tabaco, las hojas han perdido ya parte de su coloración verdosa y comienzan a adquirir el aroma y la textura necesarias para convertirse en tabaco de primera calidad. En los primeros años de la industria del tabaco, los vegueros fabricaban los cigarros en sus casas como labor secundaria de sus tareas habituales y los vendían posteriormente a los comerciantes habaneros. Sin embargo, pronto la fabricación de cigarros se convirtió en una industria urbana organizada por los marquistas, que ya en el siglo XIX dieron origen a los nombres más prestigiosos y cotizados de la historia del tabaco habano. El prestigio del cigarro habano y su fama universal no puede llevarnos a confundir la expansión del puro o cigarro con la extensión por todos los continentes del hábito de fumar tabaco. En Europa, para fumar los típicos cigarros antillanos, o había que contar con una fuerte provisión de ellos,
cosa económicamente muy costosa, o se tenía que disponer de hojas secas, enteras y sanas para torcerlas, lo que seguía siendo caro y además no era nada fácil disponer de expertos en su fabricación. Por eso mismo, otras formas de fumar se impusieron en el mundo. La gente marinera, que fue la propagadora fundamental del hábito del tabaco, utilizó la costumbre de mascarlo o de fumarlo en pipa, costumbre mucho menos peligrosa que el uso del cigarro en aquellas largas travesías que se realizaban en barcos de madera. Pero la pipa tenía también otra serie de ventajas con respecto al cigarro. Al utilizar tabaco picado o en forma de hebra, todos los inconvenientes que planteaba la necesidad de disponer de hojas perfectamente sanas desaparecían. Por otra parte, la pipa de arcilla ya era conocida en el viejo continente y los romanos fumaban en ella hierbas medicinales. Por esta razón, en la mayor parte de Europa se impuso el uso de la pipa como forma de fumar el tabaco. Primero fueron las frágiles pipas de arcilla o las de madera, poco duraderas. Después se utilizaron las de porcelana, duras, pero que se recalentaban con facilidad, y las de espuma de mar, de origen turco, que reunían óptimas cualidades desde el punto de vista del fumador, pero que se rompían fácilmente. Finalmente, en la primera mitad del siglo XIX, no se sabe exactamente dónde ni cuándo, se comienza a fabricar la pipa de cepa de brezo, fresca, ligera y seca, con buen sabor y la ventaja de ser casi irrompible. Indiscutiblemente esta pipa se ha extendido universalmente como la reina de las pipas. En España, el modo de fumar más extendido ya desde el siglo XVI fue el cigarrillo liado en un papel con tabaco picado o en forma de hebra, costumbre tomada probablemente de los indígenas de Centroamérica, que fumaban tusas o cigarrillos envueltos en hojas secas de maíz. El cigarrillo, tal como hoy se conoce, se propagó entre las capas populares de España en el siglo XVII y se industrializó en el XVIII con la invención del papel engomado, cuyo formato evolucionó hasta dar lugar a los hoy tradicionales librillos de papel de fumar. Su expansión europea es consecuencia de la invasión de las tropas napoleónicas que lo llevaron a Francia, donde tomó carta de naturaleza en la época romántica. La guerra de Crimea, en la que participaron Francia, Inglaterra, Rusia y Turquía, consolidará definitivamente el cigarrillo como el modo de fumar el tabaco que ha desplazado en su popularidad a cualquier otro. Pese a que el cigarro habano es una forma minoritaria de fumar en comparación con el cigarrillo, sigue siendo en cambio la más prestigiosa, el símbolo del lujo asociado a la buena comida y a las celebraciones públicas o privadas. El prestigio del puro habano es un fenómeno relativamente reciente en Europa. En Inglaterra, el uso entre las capas altas de la sociedad comenzará después de la expedición inglesa a La Habana en el siglo XVIII. Pero en España todavía Larra lo considera un signo castizo de mal gusto y solo en la época de la Restauración tomará el cigarro carta de naturaleza entre la aristocracia y la alta burguesía.
De entre todos los productos del tabaco, es el puro el que más cuidados requiere y el que más delicadamente se trata. Si las hojas que se recolectan para elaborar las tripas del cigarro son tratadas con auténtico mimo por el agricultor, la delicadeza se extrema para recoger las que están destinadas a formar la capa exterior de un cigarro habano. Tradicionalmente, para evitar cualquier daño a las hojas destinadas a la capa, se cubrían vegas enteras con cobertizos de palma o con inmensos toldos, a manera de mosquiteros, de tela blanca. Hoy se utiliza el plástico para los mismos menesteres, pero la corta de las hojas sigue haciéndose de una en una y para su transporte se siguen cosiendo delicadamente de dos en dos. Marina, cogiste el sur conmigo. ¿Me estás ayudando? ¿Quién? Marina. ¿Qué? Vamos, despierten. Está con mañana. Está medio conmigo ahí, que como así. Está medio conmigo. Yo voy a entrar. Continúa la novela policíaca Primero Muerto, de Vasco y Chavarría. Capítulo 20. A los 5 minutos de aquella monstruosa cabalgata, Calahorra ya estaba... Las fábricas de tabacos y cigarrillos surgieron ya en pleno siglo XIX. Los fabricantes pretendieron contar con trabajadores sujetos a servidumbre, pero como la esclavitud era incompatible con el trabajo individualmente especializado, cuidadoso y fino que necesita el tabaco, se utilizó a veces a la población de los penales, por lo que, recordando las originarias tabaquerías carcelarias, se siguen llamando galeras las naves de las actuales fábricas de tabaco. Se puso la careta, los acualones, tomó el rifle, se amarró la linterna al cinto, descendió hasta la cúpula del cabezo en el momento en que el cadáver se deslizaba de espalda sobre un talud de coral. Se pasó el rifle a la mano derecha. Parece probado que la lectura a los tabaqueros fue introducida a mediados del siglo XIX, precisamente en las galeras de presos cigarreros que existían en el arsenal de La Habana, y de allí se extendió al resto de talleres tabaqueros. Por medio de la lectura en altavoz, se difundían las ideas de carácter social. La primera lectura que se dio en una tabaquería de La Habana fue simbólicamente un libro titulado Las luchas del siglo. La mesa de lectura de cada tabaquería fue, en palabras de Martí, tribuna avanzada de la libertad, por lo que no puede extrañar que los tabaqueros fueran los primeros trabajadores cubanos asociados con fines de defensa de clase. El proceso de fabricación de un cigarro puro cuenta con 8 secciones de obreros especializados hasta llegar a obtener el producto terminado. La calidad final de un puro dependerá de la selección de la hoja, la mezcla o liga de tabacos, la forma en que el torcedor coloque las hojas de la tripa y los cortes y la calidad de la capa final. El oficio de tabaquero se transmitió generalmente a través de la herencia familiar, pero requiere sobre todo la experiencia y conocimiento adquiridos a través de los años, puesto que ninguna operación del proceso de producción es mecánica y, por el contrario, todas requieren un grado de especialización artesanal.
Ya desde el siglo XVI, el campesinado tabaquero se verá obligado a librar una auténtica batalla por las tierras frente al insaciable afán latifundista y el poder desmesurado de los grandes terratenientes ganaderos y los primeros propietarios de los ingenios azucareros. Hasta bien entrado el siglo XIX, tuvieron que defenderse con varia fortuna del impacto de estas agresiones sobre sus vegas. Aunque la legislación de la corona les era favorable, no sirvió de mucho, porque sistemáticamente los terratenientes redoblaban sus presiones, a pesar de que el tabaco se hubiera convertido en el primer producto de exportación de la isla. Los vegueros tuvieron que emigrar lejos de sus primeras tierras, huyendo de los rebaños de ganado vacuno y de los ingenios azucareros. Siguiendo los cursos de los ríos, en cuyas márgenes había terrenos sedimentarios arenosos muy convenientes para la planta, los tabaqueros colonizaron la tierra cubana a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por eso, en no pocas regiones del interior de la isla, como Pinar del Río, Las Villas y el norte del Oriente, el tabaco fue realmente el principio motor de su poblamiento. Uno de los problemas principales que plantea el cigarro habano para que llegue al consumidor en perfectas condiciones es el del transporte. Por ello, la difusión universal del tabaco habano como producto de calidad garantizada se consiguió gracias a la existencia en Cuba de numerosos bosques de cedros, cuya madera fue utilizada desde muy pronto para fabricar envases para los cigarros. Las especiales características de esta madera consiguen mantener el puro con el grado de humedad adecuado al mismo tiempo que le incorpora un agradable aroma. El tabaco habano tiene desde su nacimiento una tendencia a ser un producto aristocrático. Por eso tiene apellidos, el de su vega, el de su cosecha, el de su fábrica y el de la marca, que es su enseña comercial, el de su vitola y el de su anillo. Por eso el proceso de selección es la característica básica de su elaboración, que se acentúa especialmente a la hora de envasarlo según su tamaño, figura y color. Hay puros de todas las tallas y tamaños, puros pequeños y gruesos y puros largos y finos. Lo corriente es el cigarro de 10 a 13 centímetros que se ha impuesto mayoritariamente en el mercado, pero se hacen puros para todos los gustos y cada cual los prefiere a su manera. Viejos, nuevos, frescos, crujientes, negros, rubios, rojizos, verduzcos.
Cada uno de los tipos se conocerá por un nombre que el buen fumador no olvidará: lanceros, coronas, cetros, regalías. Aunque hoy se conozca comúnmente por vitola al anillo de papel que ostenta el puro en el centro de su figura, en realidad la vitola del cigarro es su figura, que no es tanto una cuestión de tamaño como de forma, y lo que decimos vitola es simplemente la corbata que denota su linaje. En La Habana, el comercio del tabaco vendido en cajas y cajetillas ha creado una tradición de arte en los dibujos, coloridos y estampados, que es reconocida mundialmente por sus características estilísticas, su anacronismo, su pompa y sus folclóricas figuras. Las viñetas de las cajas de puros habanos nos remiten en su iconografía a la segunda mitad del siglo XIX y reflejan con bastante fidelidad la transición entre los conceptos románticos reflejados en las figuras simbólicas que representan el arte, el progreso, la laboriosidad y la honradez, y el concepto utilitario de la publicidad que paulatinamente se va introduciendo en la vida comercial conforme se acerca el final del siglo. A los españoles de la Restauración, que pocos años después asistirán inmersos en increíble estupor a la pérdida de la isla, estas estampas coloreadas les recordarán durante largo tiempo el brillo esplendoroso de la perla de las Antillas. El tabaco, que para los indios americanos había tenido connotaciones medicinales, mágicas y religiosas, sufrirá al contacto con el colonizador blanco una transculturización y se convertirá en un producto de importantes repercusiones económicas. Ya en la segunda mitad del siglo XVI, el tabaco adquirirá categoría económica en el comercio internacional y en varias agriculturas, tanto europeas como americanas. Desde entonces, y pese a su carácter de mercancía superflua destinada al lujo y no a cubrir necesidades básicas para la vida del hombre, el tabaco será uno de los productos más activos del intercambio internacional. El puerto de La Habana fue muy pronto el centro de difusión del tabaco indiano, por la circunstancia de ser en la rada habanera donde se juntaban las naos españolas para su tornaviaje con destino a la península. La concentración que se producía de las flotas españolas de Cartagena, Portobelo, Veracruz, Campeche y Santo Domingo reunía tal cantidad de población en el puerto que desarrolló el comercio de tabaco torcido tanto para el consumo de las tripulaciones como para que los marineros lo llevaran en su equipaje para la venta en España. Ese fue el comienzo de la relación entre el nombre de La Habana y el tabaco, pero la persistencia de la fama del tabaco cubano se debe fundamentalmente a que su demanda ha sido continua entre los fumadores que pueden pagar su calidad. Pero la fama del cigarro habano trajo consigo la falsificación y el fraude.
ya el gobierno colonial hubo de tomar medidas contra la adulteración incesante del tabaco cubano y ya en la época de la independencia de la isla hubo de imponerse el sello de garantía a todo tabaco exportado desde La Habana. La historia del tabaco ofrece uno de los más extraordinarios procesos de transculturación por la rapidez y extensión con que se propagó su uso, por las grandes prohibiciones que se le hicieron y por el radical cambio de significación social que experimentó al pasar de la cultura del Nuevo Mundo a la del Viejo. Pese a su carácter presuntamente diabólico, su expansión fue favorecida por la Iglesia, que sacaba del tabaco pingües beneficios, como, paradójicamente, pese a los efectos nocivos que para la salud tiene su uso inmoderado, el Estado prohíbe cada vez más su consumo, pero monopoliza o se lucra de su venta. Casi 500 años después de que los europeos lo conocieran, en el fumar de un tabaco hay una supervivencia de religión y magia, en el que parece perpetuarse el rito expiatorio de los antiguos vejiques cubanos. En una pequeña área de Cuba, localizada en la provincia de Pinar del Río, en el distrito conocido como Vuelta Abajo, es donde se produce la hoja del mejor tabaco del mundo, notable por su exquisito aroma y característico color. Es el tabaco habano, término que se aplica a todo el tabaco producido en la isla de Cuba,
cuyas peculiares cualidades le han proporcionado un fiel y seguro mercado mundial a lo largo de su existencia. Es la planta que proporciona la hoja que, curada y preparada, sirve para ser fumada, masticada o aspirada en polvo. Su reproducción se efectúa por medio de sus diminutas semillas y dentro de cada variedad e incluso del mismo tabaco, cada planta y aun cada hoja tiene su calidad singular. Del tabaco lo verdaderamente importante no es su tallo ni su fruto, sino sus hojas, materia prima con la que se elabora el verdadero cigarro. Eran muchas, y a veces nada simples ni elementales, las técnicas con las que los indios usaban el tabaco, tanto fumándolo en pipa o cigarro, aspirándolo en polvo, o en cocimientos, tisanas y ungüentos. El tabaco era tenido por los indios como una planta medicinal y no hay cronista de Indias que no aluda a esta característica. Pero también lo consideraban como una planta sagrada, seguramente a causa de sus cualidades estimulantes y tóxicas. El uso religioso del tabaco más frecuente, profunda y duraderamente a sus ritos tradicionales, a sus danzas y costumbres. Allí va arriba, ven camán. Allí va arriba, ven camán. Son cañón así. Son cañón así. Ey, afaraguaso, macaraguaso, mutasia chequende que mozón gobón y yamba aire. En cabra en Kiko, barofia ta fimere mo condondo agua. En dos cuente minuco, ara corucuara eso a. En Kiko ara barofia. Aguara cacique que mozón gobón y yamba. Era la ofrenda propiciatoria a los dioses en forma de sahumerios o fumando colectivamente un cigarro. En el pueblo indio, el tabaco formaba parte de su mitología, de su religión, de su magia, de su medicina, de sus ceremonias tribales, de sus estímulos colectivos y de sus costumbres públicas y privadas. Los europeos conocieron el tabaco en el primer viaje de Colón, cuando Luis de Torres y Rodrigo de Jerez vieron fumar a un grupo de indios en el transcurso de una expedición de exploración a las comarcas interiores de la isla de Cuba. Sin embargo, fueron los negros, antes que los blancos, quienes adoptaron el uso del tabaco que vieron en los indios. Ya en los primeros años del siglo XVI se había generalizado el hábito de fumar entre la población negra no solo del nuevo continente, sino también de Europa y de África. La primera transculturización del tabaco americano se produce precisamente entre los esclavos negros, que lo incorporarán. El tabaco, junto con el azúcar, son los protagonistas más importantes de la historia de Cuba. Son productos vegetales del mismo país y el mismo clima, pero las sorprendentes diferencias entre ambas producciones se reflejan en la historia del pueblo cubano desde su misma formación étnica hasta su contextura social, sus peripecias políticas y sus relaciones internacionales. El tabaco es una planta solanácea, de olor fuerte, originaria de América, que en circunstancias favorables puede alcanzar hasta los 3 metros de altura y que contiene un alcaloide venenoso llamado nicotina. La Nicotiana tabacum